Hola, soy Verónica. En el video de hoy les voy a enseñar cómo plastificar telas y también voy a hacer unas tapas de tela para recipientes. Si sos nuevo, suscríbete y déjame un like. Eso me ayuda para que mi canal siga creciendo. Dale a la campanita así cada vez que subo un video te avisa. Déjame un comentario si te gustó el proyecto de hoy. En el video de hoy lo que les voy a enseñar a hacer es cómo plastificar telas. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son un retazo de tela, una tijera y papel contact. Bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es planchar muy bien el retazo de tela, que no quede ninguna arruguita ni nada de eso. Yo acá ya tengo bien planchado la tela. Ahora lo que vamos a hacer es empezarle a pegar el papel contact. Comencemos. Bueno, con mucho cuidado empezamos a pegar el papel contact. Con una regla nos vamos ayudando para que no quede ninguna burbuja. Yo acá me sobró bastante papel contact, lo que voy a hacer es cortarlo. Así quedó la tela plastificada. La vamos a usar en diferentes proyectos que vamos a ir haciendo. Espero que la puedan hacer ustedes desde sus propias casas. Bueno, en el video de hoy lo que voy a hacer son unas tapas de tela reutilizables, fáciles de hacer. Los materiales que vamos a necesitar hoy son 2 retazos de tela, uno preferiblemente plastificado, un elástico, una tijera, una pincita y un recipiente. Comencemos. Bueno, yo acá tengo la tela y acá tengo el recipiente. Empecemos. Sea el tamaño de tu recipiente, a ese tamaño le agregamos desde 4 a 6 centímetros, desde acá para acá, y hacemos otro círculo de 4 a 6 centímetros. Yo elegí 5 centímetros y medio aproximadamente. Y los vamos juntando y así hacemos el círculo. Una vez que lo hayamos terminado, lo que vamos a hacer es empezarlo a recortar. Yo acá ya lo tengo recortado, recorté el plastificado y también corté el otro. Ahora necesitamos un elástico, tiene que ser el tamaño del diámetro del bols más 1 centímetro de cada lado. Ahora lo que hacemos es enfrentar derecho de cada tela. Yo el plastificado con el dibujo de la otra tela y le vamos poniendo las pincitas para coser. Lo que vamos a dejar son de 2 a 3 centímetros que no debemos coser, para después poderlo dar vuelta. Bueno, yo acá ya puse todas las pincitas. Ahora lo que vamos a hacer es empezarlo a coser. Lo que yo voy a hacer ahora es cambiarle el pie a la máquina, ponerle uno de plástico. Pero si uno no llega a tener, lo que podemos hacerle al pie que viene en la máquina es ponerle un poquito de cinta atrás. ¿Okay? Y lo otro también es ponerle una puntada más larga, porque si no el plástico se rompe cuando lo damos vuelta. Comencemos. Siempre cuando empezamos tenemos que darle también un poquito para atrás y seguimos.
con mucho cuidado, siempre rematamos al principio y al final del proyecto. Ahora con mucho cuidado lo vamos a ir dando vuelta. Sacamos bien todo para afuera. Lo que vamos a hacer ahora es plancharlo un poquito con una plancha no muy caliente. Y acá, donde dejamos abierto, lo metemos para adentro. Ahí lo vamos a coser con una puntada invisible. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner el elástico. Mi elástico de ancho mide 1 centímetro aproximadamente. Yo le dejé medio centímetro más, digamos 1,5 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es coser el conducto donde va a ir el elástico. Desde acá hasta acá, aproximadamente 1,5 centímetros. Vamos a coser todo alrededor. Comencemos. Bueno, comencemos a coser. Bueno, yo ya cosí todo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es con un ganchito pasar el elástico. Por acá donde hemos dejado abierto. Lo pasamos alrededor de todo. Ahora lo que vamos a hacer es juntar los dos finales de los elásticos y coser. Darle unas buenas puntadas. Así va quedando. Ahora lo que vamos a hacer con puntada invisible es cerrar lo que habíamos dejado abierto. Bueno, comencemos a coser con puntada invisible, que no se vea, siempre cosemos por adentro. Así hasta terminar. Bueno, así quedó el proyecto. Lo puedes usar de los dos lados, como es reversible de un lado o del otro. Si te gustó el proyecto, dame un like y déjame un comentario. Espero que lo puedan hacer.